del Imperio egipcio, pasó a ser el jefe de la biblioteca, el director de la biblioteca, que era, entre sus derechos y obligaciones, estaba la educación del próximo faraón, ni más ni menos. Y tenía como dos partes. Una era la biblioteca, donde se traducían de todos los idiomas por un decreto feliz. Inclusive la Biblia de los 70 se tradujo siguiendo esa orden, y por eso podemos tener en la tradición griega la Biblia completa. La Biblia en hebreo tiene 10 libros menos. Así que la tradición pasa por los 70. Los apóstoles y Cristo hablaban con frases de los 70. Y todo el Nuevo Testamento se hizo en griego. Y está bien que mencionemos a los griegos en el siglo de oro, porque había sido una raíz muy fuerte de la hispanidad antes de la invasión árabe. Pero ahí se rompió toda la conexión del Mediterráneo y quedó partida, separada, la evolución de la cultura hispánica hasta que los mismos árabes aprendieron, pero aprendieron a hablar con los griegos en España también, en las escuelas que había fundado San Isidoro. Es decir, la Edad Media Latina, voy a apagar este invento de los infieles, la Edad Media Latina no conoció lo griego, conoció solamente lo romano, y eso muy debilitado. Justamente con la caída de Constantinopla y la afluencia de los sabios griegos a Occidente, viene un resurgir de lo griego, pero antes había venido por Sicilia y por Andalucía, por las escuelas de los árabes, que traían los libros de Aristóteles. La Edad Media no conoció a Aristóteles, excepto pocos libros traducidos al latín por Boecio y por San Isidoro de Sevilla, que veremos enseguida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aclarar? Es el tema del Renacimiento. El Renacimiento, la Edad Media, la Edad Moderna, son clasificaciones del tiempo relativos y siempre con alguna ideología. Lo que debe hablarse no es de Edad Media, sino de era cristiana, la Edad Antigua, pagana, y después la era cristiana, con la conversión del imperio al cristianismo. Esa era cristiana rescató en Occidente el latín y en Oriente el griego y permitió recuperar todo el mundo antiguo. Primero con los padres de la Iglesia, que asimilaron toda la cultura griega y latina. Y después con los humanistas del Renacimiento. Pero ¿qué ocurrió? El fenómeno fue distinto en cada país de Europa, el Renacimiento. No se puede hablar de un Renacimiento, sino de varios renacimientos, porque dependían de un hecho fundamental. Si había o no fractura con lo anterior, que se llamaba despectivamente medio, después se revalorizó la palabra medieval, ¿no? Y se valorizó el gótico, pero primero fueron términos despectivos. El gótico era obra de los godos, de los bárbaros. Y se produjo una fractura en la civilización que consistió en pasar del teocentrismo al antropocentrismo, y de la jerarquía a la dejerarquización, y de la unidad a la fragmentación. Fragmentación de la cristiandad, fragmentación de los conocimientos. El símbolo de la edad cristiana o edad media, vamos a decir edad media porque vamos a utilizar el nombre común, era la catedral donde todo parecía estar en su lugar, los oficios, la historia, en un ordenamiento perfecto y gigantesco que quería ser
el modelo de la ciudad de Dios, de la Jerusalén celestial, el cielo en la tierra, digamos. Pero después empiezan a tomar las estatuas esas, un poco hieráticas, movimiento y a salirse cada una. Y también empiezan a salirse los conceptos de la unidad de las sumas, donde se quería poner la integración del saber, en el enciclopedismo, es decir, una clasificación arbitraria, no estructurada por alfabeto. Y esto se produce junto con una gran cantidad de florecimiento de la propia edad medieval. Es decir, en el momento que hay un triunfo de la cristiandad y que puede devolver los golpes que había recibido durante siglos de los bárbaros, de los vikingos al norte, de los musulmanes al sur, lo devuelve eso con las cruzadas, hay como un triunfo y tragedia, ¿no? Que es la fragmentación por esta pérdida. En España no es así. Además, en cada uno de estos países europeos dependía de otro fenómeno, que era la situación religiosa. En Francia, en Alemania, en Inglaterra se dio con el calvinismo, con el luteranismo, con el anglicanismo. Pero en España había habido también una reforma previa, la reforma de los Reyes Católicos. Y eso produjo el Siglo de Oro. Es decir, que se haya adelantado los principios de la reforma en muchas cosas que podían ser interesantes. Por ejemplo, dejar de lado el boato, ¿no? Pero sin la fragmentación, eso produce el Siglo de Oro español. Entonces, ¿en qué consiste la particularidad del Siglo de Oro español? Que es jerárquico, es luminoso, es teocéntrico y es solidario. Y todos los aportes del renacimiento del mundo antiguo se producen sin fracturar y con una gran unidad, ¿no? Que va a ser la unidad que se va a llevar luego al Imperio Español. Dentro de los conceptos tenemos también la idea de hombre, ¿no? El hombre es considerado como imagen de Dios y rey de la creación. Forma un triángulo firmísimo los conceptos de Dios trascendente, el hombre como imagen de Dios y la naturaleza como creación divina. Si se rompe el vértice de ese triángulo, cualquiera de los tres vértices, se cae el otro. Si no se respeta la dignidad humana, no hay creencia en un Dios trascendente, ¿no? Y si no se respeta el orden de la naturaleza y se cree que la naturaleza es un mero material para disponer de él, como si no tuviera orden, no se cree en Dios, que es el autor de la creación. Y también parte del concepto medieval la idea de que hay dos planos, el plano superior sobrenatural y el plano terrestre, el plano del mundo natural. La base de esta cosmovisión es neotestamentaria, platónica y agustiniana. Platón domina en la Edad Media, y San Agustín. Y ante el derrumbe del Imperio Romano había que hacer el mundo de las ideas, que eran los monasterios. San Agustín, Casiodoro hacen los primeros monasterios en Occidente, separado del mundo de la realidad, ¿no? Esa concepción es la supervivencia de Platón en el mundo medieval. En cambio, con el redescubrimiento de Aristóteles, que había sido conocido en España, como vamos a ver, con el redescubrimiento de Aristóteles se vuelve las órdenes mendicantes a salir de los monasterios y encarnar la idea en la realidad, las órdenes de predicadores, ¿no? El mundo ahora en las épocas de desastre se concentran y se hacen islas de cultura y de civilización hasta que pasen la tempestad, y a partir de ahí se vuelve a irradiar. Entonces España va a ser una gran empresa, que es
el descubrimiento y la conquista de América en pleno repliegue del otro mundo o avance en términos puramente materialistas. Igual la síntesis es necesaria entre los dos pensamientos de Platón y de Aristóteles, es decir, la idea y la materia, porque la idea librada a sí misma, sin la regulación cristiana en algo superior, lleva al idealismo, es decir, a la concepción de que la idea es más importante que la realidad. Y se lleva el ideólogo la realidad por delante. Y el materialismo, por el contrario, desprecia la idea en favor y el idealismo en favor de la materia, llevado a sí mismo lleva un materialismo craso, hedonista, de predominio de los sentidos, y eso termina negando la razón, que es lo que pasa ahora. El mundo moderno de 500 siglos está cayendo con todo su panteón. Por ejemplo, los dioses paganos, el progreso, Prometeo, Minerva, la razón, Mercurio, el comercio, que fueron restablecidos por el Renacimiento, la naturaleza, Gea, la hipótesis, y fueron señores durante 2 siglos, el 16 y el 17. La Revolución Francesa fue la victoria de la razón contra la fe, por ejemplo. Ahora en el mundo posmoderno están hechos trizas. Es decir, la posmodernidad desprecia la racionalidad. No es un dogma la razón racionalista del mundo posmoderno. Es un dogma moderno. Y la naturaleza, la gran madre naturaleza que iba a reemplazar lo sobrenatural, la salvación era salus per naturam, la salvación por la naturaleza, está encerrada en un parque de recursos naturales, en los parques nacionales. ¿No? Se la contraría todo lo que se puede a la naturaleza. Parece que la cultura, que no es cultura, lo artificial tiene mayor derecho sobre lo natural, y la imaginación está desbordada contra todo, contra la razón, contra la naturaleza, contra el progreso. Pues bien, España en ese momento logra hacer la síntesis de la idea y la materia, y la logra en una forma cultural superior. Y crea la historia universal con el descubrimiento de América, porque antes la historia de Holanda no tenía nada que ver con la de los zonas, pero después del viaje de Magallanes, la historia va a tener que ver, la historia de México con la de Filipinas. Es decir, nace la historia universal y nace el derecho universal por Victoria y por Suárez y por los grandes moralistas españoles, y el principio de la igual dignidad de los seres humanos, de no dividir la humanidad con la predestinación, que es el triunfo español en Trento. Es un triunfo de la ciencia española y de la más importante, en la que se destacaban los españoles, las ciencias morales, pero también las otras. Es decir, le dan unidad al mundo y empieza la historia universal. Antes eran historias particulares y más bien crónicas, no historias. Entonces, esta es la característica principal del Renacimiento español, que se llama Siglo de Oro, y que no es un siglo, son 2 siglos. Es de 1470 hasta la muerte de Calderón en 1670. Y algunos llegan hasta el advenimiento de la Casa de Borbón. Ahí se rompe los dos planos, el plano sobrenatural y el natural. Y en la Argentina llega hasta el Martín Fierro, ¿no? Esa dependencia del mundo sobrenatural y que tiene el mundo natural sobre el sobrenatural llega hasta ahí. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Él pide la inspiración a Dios. Eso se rompe con el advenimiento de los Borbones.
las cosas no se ven más en Dios, es decir, no se trata más de buscar la esencia, que es la idea divina que está en la cosa y que nos indica cuál es su ser y cuál es su deber ser, porque todo deber ser depende del ser, había que conocer la cosa. Ahora se separan de ese mundo estable e inmóvil de las ideas divinas y adquieren movimiento. Entonces los indicios del arte medieval son la supresión del orden sobrenatural, que en España sigue, por ejemplo, el entierro de Corne Orgaz, que vamos a ver enseguida. La perspectiva, la profundidad del mundo terrestre. Los libros dejan de ser autoridad, pero al mismo tiempo se desarrolla tremendamente la imprenta. Hay como un fenómeno pantagruélico de la difusión de la imprenta y una omnipresencia, pero sin un criterio común. Las estatuas empiezan a moverse y a saltar en medio de los jardines, ¿no? Antropocentrismo. Y el hombre es crítico y es el centro, se entroniza la razón humana y la lógica. Los caracteres particulares del siglo de oro español son mantener las dos riquezas. Aquí tenemos el entierro del conde Orgaz. ¿Ves? Se ven los dos planos en el cuadro del Greco. Abajo está enterrándose el cuerpo del conde y arriba están recibiendo el alma que la llevan los ángeles al cielo, ¿no? Ahí están todos Cervantes y todos los grandes que hicieron el siglo de oro. Vamos a volver sobre esto en algún momento. Y acá arriba está el orden sobrenatural. Esto dura hasta el siglo XVIII. ¿Quiénes produjeron esto? Hay más misterios. Otra de las fechas para marcar el principio y el fin, y que nos sirve mucho para este momento de la historia también, es la aparición del Islam. Una de las fechas del comienzo de la Edad Media es la ocupación de España por los musulmanes. Y el fin de la Edad Media es la expulsión de los árabes, de la toma de la conquista del Reino de Granada. Pero la pérdida siempre en Oriente, ¿no? En Oriente, en el año 711, se salva Bizancio de la invasión árabe y cae España. Si se hubiera producido la caída en los dos lugares, hubiera caído Europa. Y en el año 1492, en el siglo XV, son expulsados de España y cae Constantinopla, 40 años antes. Y eso se ocupan todos los Balcanes. Entonces, y llegan a las puertas de Viena, que era la capital de Occidente, del Imperio Germánico, Sacro Imperio Romano Germánico. Y acá hay un hecho muy importante en la historia que tenemos que preguntarle al siglo de oro. ¿Por qué España se recuperó? Si nadie, donde se posó el Islam, civilizaciones gigantescas, se volvió atrás. Se pudo retroceder de eso. Por ejemplo, Egipto, que era tan importante con Alejandría, con toda esa cultura, cayó en el Islam y no volvió a salir del Islam. Todo el norte de África, donde estaban San Agustín, Tertuliano, San Cipriano, 400 obispados, avanzó el Islam ahí y no retrocedió. Persia, con Zoroastro, también una metafísica importante y un gran imperio y una capacidad organizativa, es una de las ramas del Islam, pero es islámico, no es de la ortodoxia sunita. Constantinopla, Bizancio, Antioquía, que era la capital de la Siria a partir de Alejandro Magno, tampoco se pudo recuperar, que eso era importantísimo. ¿Por qué España? Y además le llevó 800 años. España cayó en 3 años, pero llevó 800 años sacarse problemas de encima.
y por muy pocas personas que se dieron ahí y no se dieron en otro lugar. Una Recaredo y la otra San Isidoro de Sevilla. Y después todo el genio de un pueblo que supone seguirlos a ellos. Tenemos que bucear en esto porque estos son las raíces del siglo de oro, ¿no? ¿Qué había ocurrido en la antigüedad tardía? El arrianismo, una vez que se había unido el imperio y se había logrado la cristiandad con Constantino, nunca hay que decir totus orbe compositum. Hay un nuevo orden mundial y está todo el mundo arreglado, porque el mundo no está arreglado y todas las cosas humanas se caen. Entonces esa es una ilusión que hubieran dicho los paganos que provocaba a los dioses. El primero que la hizo fue Augusto, ¿no? Totus orbe compositum, el siglo de oro de Augusto. Y después vinieron las guerras civiles internas mucho peores que el problema cartaginés o el griego o los que tuvo la República Romana. Y Constantino también dice, bueno, terminamos la guerra del paganismo y el cristianismo, acepto el cristianismo, le doy el edicto de tolerancia, después Teodosio hará la conversión y se derrumba todo eso y parecía que ya estaba arreglado, que se había hecho el reino de Dios en la tierra, ¿no? Invierten un poco el Padre Nuestro, no es así en la tierra como en el cielo, se hacía en el cielo como en la tierra. Tiene que haber un solo Dios porque hay un solo emperador del mundo y está todo el mundo arreglado. Y bueno, y estalla la rebelión arriana, que fue mucho peor que los otros. ¿Por qué? Porque Constantino expulsa a los arrianos, toma una medida política y los expulsa del otro lado del Rin. Y cuando los bárbaros invaden cristianos, no paganos, excepto una sola tribu. Los demás eran cristianos, pero eran arrianos. Y se ponen sobre la población galo-romana en Francia, sobre la población ítalo-romana en Italia, sobre la población hispano-romana católica, ¿no? Sobre la población del norte de África, los vándalos, que eran arrianos, los visigodos o godos del sur, los ostrogodos, los godos del este, en Italia, y son pequeñas minorías que oprimen a las mayorías esas católicas, más cultas que los bárbaros, por supuesto, pero no en administración y en gobierno militar. Se les imponen encima. Excepto en Francia. ¿Qué hace el Islam? El Islam, conocido de todos estos problemas en Occidente y conocedor también de los problemas de Oriente, el nestorianismo y otras sectas. Ayer fue la fiesta de San Atanasio, que era el patriarca de Alejandría. Derriba esas minorías arrianas y entra como un libertador. Y hace 5 blanqueos. Primero, el blanqueo sexual, digamos, y familiar. Pueden tener 4 familias. La gente, por las guerras religiosas separada de los sacramentos, se había destruido la familia de esas cristiandades. Entonces, él le sanea la situación. Pueden tener 4 familias. Segundo, los impuestos. Los impuestos eran muy altos. Supongamos que ahora aparece un caudillo musulmán muy precario, ¿listo? Pero dice: suprimo el IVA y el impuesto a las ganancias, excepto para los que quieren seguir cristianos y obedeciendo al imperio bizantino, pero me pagan a mí, no a él. Para los míos los libero. Que fue, no era que los cristianos debían pagar impuestos, debían seguir pagando impuestos, liberaron a los demás. Tercero, está prohibido prestar a interés. No lo frenó nadie hasta Poitiers. ¿Y por qué lo frenaron en Poitiers? Las guerras religiosas, pues digamos, entre conservadores, progresistas, sería ahora una cuestión así. La gente dice: bueno, yo me arreglo con Dios a mi modo. No, hay un Dios, sigo teniendo fe, pero esta gente son intratables. Entonces
se produce esa invasión porque en Francia el único que había entrado pagano eran los francos, y los francos son convertidos por Clodoveo al catolicismo. Entonces era un reino homogéneo. Lo de arriba era católico, la nobleza proveniente de los francos, y la población galo-romana era católica. Justamente esa síntesis que se hizo formidable, que frenó a los musulmanes, fue la gran coherencia del reino de Carlomagno. Y en España, ¿qué pasó? Fue Recaredo el que se convirtió, pero no pudo llegar a cuajar del todo esa conversión, pero organizó un estado nacional que ocupaba el sur de Francia, desde Tolosa, todo eso, toda España y parte del norte de África. Y entonces pasó por herencia, que fue mantenida en Asturias y Galicia, la idea del Estado propio en su cultura. En cambio, los del norte de África estaban esperando que vuelva el emperador. No tenían en sus respuestas, cuando las pudieron dar, que vuelva, ¿no? Era la idolización de una estructura imperial que no se podía recuperar. Había que tener, la solución era de tamaños nacionales, digamos, o estatales. Muy bien. Eso lo logra la conversión de Recaredo, que consigue, pero mucho de la nobleza goda queda arriana, y esos van a ser los que pactan con los musulmanes. Llevó 8 siglos, pero conceptualmente tenían resuelto Pelayo, aunque estaba encerrado en una cueva nomás, qué era lo que debía hacer, aunque le lleve 800 años. Ahí está cuando Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, se convierte. Y ese es San Leandro, el hermano mayor de San Isidoro, que logra la conversión. Hecho que cambió la historia de la humanidad. En el año 589, en tercer concilio, el reino visigodo de España. Y ahora aparece San Isidoro de Sevilla, que es el verdadero fundador cultural de España, ¿no? Cuando todavía faltaban 4 siglos para que surgiera el castellano, la lengua común. Pero él puso las bases y diseñó el hombre que iba a ser ahí, que es el Cid Campeador. Vamos a verlo enseguida. ¿De dónde salían eso? ¿No? Juan de Garay, Cabrera, Hernán Cortés, de acá. Esto nos interesa mucho, ¿no? Ver las raíces del siglo de oro. El último gran padre de la Iglesia, él clausura el mundo antiguo, lo codifica en obras, casi 100 libros serían. Las etimologías son 20 libros solamente, una gran enciclopedia. La enciclopedia no la inventaron los franceses, la inventaron los españoles. Y muchos siglos antes. Arzobispo de Sevilla en el 600, presidió el cuarto concilio de Toledo. En 1598 fue canonizado. Bueno, vamos a ver su obra. De Laus Hispania, una alabanza en latín de España, pero es el diseño de la hispanidad. Las etimologías, llamado también Orígenes. Las sentencias, que es extractar de todos los grandes padres de la Iglesia, San Gregorio, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, frases por temas, por ejemplo, Dios, Trinidad, sacramentos, virtudes, prudencia, todo ordenar las sentencias, 3 o 4 renglones como salvar las esencias del mundo antiguo. Una sola organiza toda la belleza que analizó Leopoldo Marechal entre nosotros en su buena época, ascenso y descenso por la belleza, ¿no? La historia de los godos y los vándalos, fundamental. La historia es todo, como dicen los franceses, es la memoria, ¿no? Es el reflejo del padre la historia.
la razón es el reflejo del Hijo y el amor es el espejo del Espíritu Santo. Pues cortar la historia a un pueblo es como cortarle la identidad a una persona. Así que empezaba por la historia de los godos, los vándalos y los suevos. Colección de cánones conciliares y epístolas que se usó durante siglos. La Crónica Mayor, una historia universal que empieza ab origine mundi, ¿no? Con Adán y Eva. Los diferentes verbos, un tratado teológico sobre la doctrina de la Trinidad. La naturaleza de las cosas, una cosmología. Preguntas en el Antiguo Testamento, es decir, eran romanos. Y entonces había que operar sobre la realidad, y era necesario la realidad tener una buena cosmología. ¿No es cierto? El orden de las criaturas, la regla de los monjes, la sentencia en 3 libros, los hombres ilustres, los oficios eclesiásticos, el tratado místico, era una numerología, el alma de las matemáticas, pero no las matemáticas meramente numerológica, cuantitativa, una matemática que hacía del número algo parecido a las ideas de Platón. Normas para la educación, ¿no? Él hace la norma de la educación, que es para los visigodos, en 2 páginas, pero sostenida por toda su otra obra, los contenidos, digamos, que es para las instituciones para educar a la juventud visigoda. Esta era cómo producir el Cid Campeador, digamos, que era el que los iba a liberar después, pero él no sabía que venía el avance del Islam todavía, no había aparecido. Y divide la educación en educación primaria, segunda enseñanza, la edad madura, la formación científica, el señorío, que era la formación de los dirigentes, y después, una vez alcanzada la sabiduría, era propio del sabio gobernar. Educación primaria. Dice lo siguiente, escuchémoslo a él mismo, es breve, es un plan de educación el mejor que he visto yo, que he visto varios en el ministerio, y que duró 1000 años en la cristiandad, hasta el que hicieron los jesuitas en la época del Renacimiento, la Ratio Studiorum. Las nodrizas primero, mire dónde empieza en los brazos de la nodriza. Y después los maestros han de educar al niño en una crianza casta, sin enseñarle nada torpe o liviano, sino que han de aplicarle los preceptos de la enseñanza de tal modo que con la misma infancia vayan desarrollándose los brotes de la futura virtud. Cuando haya llegado, era una educación en las virtudes, virtud entendida como fuerza. Cuando hayan llegado a los albores de la niñez, conviene, lo primero, que poseen la instrucción común, y luego que campeen los estudios distinguidos y liberales, las 7 artes liberales, que de eso tratan las etimologías. Que conozca el acento de las sílabas y que sepa el valor de las palabras. Que sepa el valor de la palabra. Música y formación por arquetipos. Ahora bien, los títulos son míos, ¿no? Lo que está en cursiva es lo de San Isidoro. Ahora bien, en el ejercicio del cantar al son de los instrumentos es necesario que, según las circunstancias, acorde la voz sin esfuerzo, cantando suavemente, no cantares amatorios y torpes, no desordenarlo sentimentalmente al chico, al revés de lo que hacen ahora, sino más bien preferir cantos en que se celebre la gesta de los antepasados, los arquetipos, y que muevan y provoque a los oyentes a emular sus glorias. Hay que acunarlos con marchas militares, diría, no con canciones relajantes, para que no se creen débiles. Expresión oral. Con esto ha de hablar con naturalidad y transparencia de palabras, con graciosa agudeza de estilo, procurando que su frase sea toda lúcida y sentido de las expresiones, preciso. Y esto es lo característico de la lengua que va a surgir de esta enseñanza, que es el castellano. La exigencia de verdad es lo esencial. Hay que ser preciso en las palabras.
Y también nuestra ortografía es la más adecuada a la fonética, ¿no? Las letras suelen, con muy pocas excepciones, responder al fonema. Todo es una exigencia de verdad. Ortografía, la recta grafía, ¿no? Ortología, la recta pronunciación y pensamiento. Expresión oral, hablar con naturalidad y transparencia de palabra. Educación física, sea a sí mismo firme y reposado en el movimiento del cuerpo, no ligero y pretencioso o desordenado, no sea que con su andar impertinente parezca imitar los ridículos meneos y los gestos de los bufones, que no pretenden sino exhibirse. Defectos físicos, vicios y malos hábitos, pues un defecto seguido viene pronto a adquirir cartas de naturaleza, mas dada deformidad natural, corríjasela con destreza y cuidado. Segunda enseñanza, sería el colegio secundario. Cuando ya frise los años de la adolescencia, comience a revertirse de las flores de la juventud y aparezca en él una viril proporción en los miembros. Miren la política de género, ¿no? Al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Fortalezcan el cuerpo y resistencia de los brazos, para que todos ellos los domine un ánimo vigoroso y fuerte, que el mismo cuerpo, y no debe rebajarle la desidia y el placer, el ocio de la opulencia, ni en otra parte la abundancia de las cosas o las riquezas de sus padres, y que den en él en la holganza y la malicia. Es decir, había que dedicar austeramente, sobre todo a los hijos de los ricos. Antes, al contrario, hay que demostrarle la virtud en una ocupación continua y noble. Ejercítese en todo, ya en los montes. Ahora vienen los deportes de los aristócratas, el montañismo. Ya en el mar, la náutica. Y se verá con admiración lo a gusto que se siente el cuerpo con el trabajo, el desarrollo que adquieren los miembros con el ejercicio. Está preparando a los hombres que debían cruzar el océano. Pues para lo primero no ha de servirse tan solo del caballo o del dardo, sino que también ha de salvar distancias corriendo y saltando, cabalgar, lanzar dardos, exponerse al peligro, medirse en la lucha con los iguales, recorrer los bosques, ojear las fieras, arrojándoles de sus guaridas, ser la caza. Todos los grandes escritores españoles tenían libros de cacería, de cetrería, de halcones. La cacería era el entrenamiento militar. ¿Cómo se entrenaban para la guerra? Cazando. El primero en el irlas, ganar empinadas las crestas de los montes, descender por precipicios horrorosos, contender en carrera con las fieras veloces, jugar la carrera con el ciervo, con los osados en brazudas, pelear con el oso y con el lobo. Y en astucia con los sagaces. En astucia tomar lecciones de las víboras y de los zorros. Ahora bien, cuando así le agrade, de la misma suerte ha de adentrarse en los mares, donde no debe contentarse con seguir de vista las velas flotantes, sino que a veces acuda al timón y a veces a porfía con cada uno de los más vigorosos de sus compañeros, amaéstrese en domeñar las olas, en domar la resistencia del viento, dominar los elementos, las olas, el viento, conducir las naves o a fuerza de remos a través de los obstáculos de los mares. No cabotaje. ¿Y cómo nos manejamos en el mundo indeterminado? Y Pitágoras le diría, y él tomó nota, a través de lo determinado. ¿Y qué es lo determinado? El cielo. Para navegar en alta mar sin ver costas hay que mirar las estrellas, la estrella polar. ¿Y ponía en el plan de estudio astronomía? Sí, ponía astronomía, pero con ese fin. A eso se seguirá la gravedad de la edad madura, el orden, la firmeza, la constancia. Estas virtudes son las que hicieron el Imperio Español y el romano. Firmitas, dignitas, integritas. No eran virtudes espectaculares ni brillantes, pero formaron el siglo de oro. El consejo con 4 fuentes de virtudes, a saber, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia debía regir la política,
no lo parece. La justicia, la economía. La fortaleza, la producción. Y la templanza, el consumo. Y la persona individual. La formación científica. Antes bien, en medio de tales anhelos de gloria propios de un príncipe, adquiera realmente humanidades, como un orador perfecto, el dominio de toda la dialéctica, y no se contenten con aportar armas de las escuelas de los retóricos, sino en los campos de la Sagrada Escritura y del derecho. Estaba formando un romano. Dialéctica, Grecia, ¿no? Derecho, Roma, Sagrada Escritura, el cristianismo. Aprenda asimismo la ciencia y el arte del derecho. Las ciencias que abarque la filosofía, la medicina, las matemáticas, la música, la geometría, la astronomía, de tal modo que se ilustren estas asignaturas que ningún concepto parezca ayuno de tan nobilísimas ciencias. Coherencia de vida. Cuando hablare, no se debe dar por satisfecho con fijarse en lo que dice, mas atienda igualmente en expresarlo con llaneza y suavidad. Y no solo esto, sino que ha de practicar lo que dice. El mejor predicador, fray ejemplo. Es decir, la primera obligación de un jefe, de un teniente del ejército, de un patrón de una estancia, o de un padre de familia, o del maestro de una escuela, antes de hablar está diciendo yo soy imitable, ¿no? Si no puede decir eso, que no se pare ahí. Muéstrese también dechado en virtudes, y ahora viene la formación del dirigente. Ya se había obtenido la madurez. ¿Qué es la madurez? Las virtudes intelectuales, síntesis, análisis, reflexión, para poder distinguir y definir un problema. Y a eso hay que agregarle la voluntad, el arte de la decisión. Hoy vamos a tratar de ver el orden intelectual. La próxima reunión vamos a ver el arte de la decisión. Huya de los atractivos de los juegos públicos, de la vaciedad y el paganismo de los espectáculos de circo, no a la concupiscencia y a la infamia de las pasiones. Consérvese varón casto, sobrio, buen consejo, prudente, humilde, sufrido, fiel a los valores supremos, amante de la religión, defensor de la patria, respetuoso de las leyes y los tribunales, ande precavido con el apego al dinero, como ocasión que es para todos los crímenes, sin causar perjuicio alguno a sus aledaños, ni querer extender más sus posesiones con exclusión de los pobres. El culto a la amistad. Muéstrese no menos solícito en procurarse nuevas amistades que en conservar los lazos de las ya contraídas, ¿no? Si te gusta la amistad y es necesario, mantenete fiel a tus amigos. No tanto ha de cultivar la próspera fortuna de los amigos, cuanto socorrer compasivo su virtud, aún en circunstancias en lo que lo ve afligido. Y esto dura hasta el Martín Fierro, este consejo. Al rico nunca le ofrezcas, al pobre jamás le faltes. El último fin, y sobre todo debe procurar sin descanso tener a Dios propicio, mediante las prácticas del culto externo, a la vez que con religiosidad de sus sentimientos. Esto duró hasta nuestra época, ¿no? En nuestro campo oíamos, fulano se disgració. ¿Qué es esto que se disgració? Perdió la gracia, como la Argentina cuando aprobó el aborto. Se fue a algo. Entonces todo va a salir mal, porque se disgració el que había hecho un crimen hasta que lo podamos arreglar. Es propio del sabio gobernar. De esta manera, en fin, adornado con tantas y tan plegadas ciencias y dotes, cualquiera el hombre que sea, podrá llegar a la nobleza y al gobierno, de modo que con seguridad se le aplique aquella soberana sentencia de Platón. Entonces se halla bien gobernada una nación cuando los sabios tienen el mando, y los que tienen el mando se dan al estudio de la sabiduría. Aquí está, bueno, vamos a ir ahora
rápido. Las etimologías, voy a leer los títulos sin explicar los contenidos, porque esto nos llevaría todo y sería muy interesante hacerlo, ¿no? La gramática. Miren, de este plan saldrá el castellano, porque era para enseñar latín esto, pero el resultado, la retórica y la dialéctica. La gramática era dentro de la oración, la retórica y la dialéctica era desde la oración hasta el discurso. Organizar el discurso, que era la forma de pensar. La lógica está en el juicio, y el juicio son 3 oraciones, la premisa mayor, menor y la conclusión. Entonces, la retórica, la dialéctica era todo desde la oración para arriba, que dejó de enseñarse. Y con eso el orden mental. La matemática tenía 4 disciplinas, ¿no? Que eran la aritmética, la geometría, la música, que era parte de las matemáticas, porque era cantidad más sonido. Y al mismo tiempo música tiene la misma raíz que mística y que misterio, ¿no? Y era el alma de todas las disciplinas. No había que estudiar una disciplina hasta no entender su música, que era su principio ordenador armónico interior, su forma mentis, ¿no? La medicina, divide en 3 escuelas, la de Apolo, la de Esculapio y la de Hipócrates. Las leyes y los tiempos. Los ángeles, esto era muy importante, porque el orden político estaba copiado de las celestes jerarquías, de cómo gobernaba Dios el universo. Hay un libro de Casares sobre eso, también, uno de los libros de Tomás Casares. La triple jerarquía de los ángeles, los 9 coros, ¿no? Los 3 primeros atendiendo al fin, los 3 del medio atendiendo al gobierno, y los 3 de abajo el principio de la ejecución, cuya cabeza capitis era el capitán, y eso es la jerarquía militar, los oficiales superiores, que eran una orden religiosa, y también la económica, ¿no? El pensamiento estratégico, el pensamiento táctico, lo que tiene que atender al fin, lo que tiene que atender a los procedimientos y al gobierno y a la administración, y lo que tiene que hacer el orden de la ejecución. Ahí se puso en orden esto. Acerca de las lenguas, los pueblos, los reinos, la milicia, las ciudades y los parentescos. Acerca de las palabras, es un diccionario. Acerca del hombre y los seres prodigiosos. Acerca de los animales. Esto lo siguieron estudiando los ingleses. Por ejemplo, llaman a su constitución escrita, que la tienen, no como dicen que no la tienen, que es el Leviatán, un ser prodigioso, de Hobbes. Libro 13, acerca del mundo, acerca de la tierra, acerca de los edificios y los campos, la agrimensura, por ejemplo, de las piedras y los metales, ¿no? Y esto era como un Hernán Cortés. Piensen, por ejemplo, la fundación de Santa Fe, 60 hijos de la tierra, más 10 españoles. Los mandan con Garay, funde Santa Fe. Van en un barco, bajan, fundan la ciudad. Si se les rompía el barco, hacían con eso un fuerte. Después reconstruían un barco, volvían a España. Hernán Cortés se queda sin pólvora, rodeado con 400 hombres y rodeado de 100.000 indios de guerra. Y conocían los minerales. Vaya, ahí hay un volcán, vaya a buscar azufre. Y hacemos la pólvora. Esta educación integrada era, nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos botánica, ¿no? Las raíces del pino son típicas, axomorfas y pivotantes. Salíamos a la calle y no sabíamos distinguir qué árbol había. En cambio, un chico del interior podía saber que este era un tilo, que sirve para tranquilizar, que ese era un paico, que eso. Eso también es cultura. Que eso es toronjil y que tiene digitalina y que me puede calmar una arritmia. La guerra, los juegos, las naves, los edificios, los vestidos. Era toda una enciclopedia. Esto dominó en todas las universidades de Europa por 400 o 500 años, y algunos por hasta el Renacimiento. Vamos a ver las líneas del futuro de desarrollo.
que puso. Es como el gran mago Merlín y Recaredo el rey Arturo, ¿no? Eso que es fantasía en Inglaterra era cierto ahí. En teología, el libro de sentencias pasó por las sentencias de Pedro Lombardo, los estudios de San Braulio y San Julián, y llegó por Pedro Lombardo a Santo Tomás, a una cumbre. La educación, el libro de las etimologías fue el fundamento de las escuelas monásticas, las palatinas, las episcopales y la creación de la universidad, que se estudiaban las 7 artes liberales. Culmina en la universidad la fundación de gramática, retórica, dialéctica y lógica, exigencia de la verdad, sentido de las palabras, el resultado de los fundamentos de la lengua castellana. Las enseñanzas de gramática, retórica y dialéctica, ¿dónde terminaron? Terminaron en el castellano. Las matemáticas, aritmética, geometría, astronomía y música. El Papa Silvestre II, estudiando las escuelas de Isidoro, introduce los números arábigos, y eso fue un gran aporte a la ciencia, porque nos imaginamos lo que será hacer una suma con números romanos, ¿no? Sin el cero. Y las compilaciones de leyes, fuero juzgo, pasa por las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que es la equivalencia de la suma teológica en el derecho. Y la enseñanza artística, música y poesía, es el punto culminante, es la Divina Comedia del Dante, que lo pone a San Isidoro en el cielo. Había que preguntarle a la doctora Casagne, que es el año del Dante, que tiene estudios lindísimos sobre la Divina Comedia. Ver el libro de Leopoldo Marechal, Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza. Fundó también la concepción cristiana del arte. Fernando el Santo. Ya la gente hablaba el latín vulgar, que era el español, y era bastante rico. El que toma la decisión es Fernando el Santo. Todo se escribe en español. ¿Y cuál es la principal norma? Decir cosas importantes en español. Al transmitir contenidos que valgan la pena, la lengua va a crecer. Esa es la primera norma. Y seguir las normas gramaticales de Isidoro. Fue canonizado en 1671. Bueno. ¿Qué labores de que constituye la hispanidad jurídica políticamente y sobrenaturalmente también? Porque era un santo. Tenemos San Fernando, ¿no?, del Valle de Catamarca, 2 ciudades acá. Y de su primo San Luis, una provincia. Unificó y centralizó administración de los reinos castellano y leonés. Ya empieza el Estado superior a la cosa local. Promovió la traducción del fuero juzgo y estableció el castellano como idioma oficial de sus reinos. El derecho en español, lo importante en español, la traducción del fuero juzgo, que estaba en latín. Compuso una cántica en gallego en honor a la Virgen. El gallego era una lengua mucho más dulce. Para rezarle a la Virgen había que rezar en gallego. Todavía no había lírica castellana. Ordenó el libro del septenario, que es el origen de las 7 partidas. Fue una orden dada a su hijo, Alfonso el Sabio. Texto orientado a la educación de índole filosófica, que hablaba de las 7 artes liberales y del derecho común. Ordenó componer el libro de la nobleza y la lealtad, ¿no?, con lo cual fundó el ejército español prácticamente, que se funda sobre la lealtad. Cuando se pierde la lealtad en un ejército desaparece, aunque tenga muchos tanques, muchos aviones y mucho, ¿no? Cuando empezó a haber traiciones en el nuestro, empezó a haber la disolución. Nobleza y lealtad. Se trata de una obra de derecho político, inspirada en la escolástica y en la doctrina isidoriana y tomista. Inmediatamente recuperaban el Aristóteles de Santo Tomás, enseguida. Tanto que las obras, por ejemplo, las sumas contra gentiles, se había hecho frente a la rebelión albigense, de los moros de África, sí, pero sobre todo del problema terrible que tenían en Albi y en la parte de Cataluña.
mandó levantar las catedrales de Burgos y León, el gótico, y se inició la de Toledo y la de Valladolid, innumerables iglesias, conventos y hospitales, y tanto él como su madre efectuaban importantes donaciones. Dedicó toda la atención y recursos a la Universidad de Salamanca. La levantó Alfonso el Sabio, pero la idea fue de San Fernando, para que se convirtiera en las mejores de Europa, y es la que actuó mucho en lo que vamos a ver en el descubrimiento de América, que es calumniada. Dicen que los sabios de Salamanca rechazaron a Colón, no es así. La muerte. Se fue acercando un sirio para que lo llevara en el momento de su muerte, y antes de sostenerlo alzó los brazos al cielo y dijo: Señor, me diste el reino que no tenía, y honra y poder que no merecí. Dísteme la vida, esta no durable, cuando fue tu voluntad. Señor, gracias te doy, y te devuelvo el reino que me diste, con aquel provecho que yo pude alcanzar, y ofrézcote mi alma. Se hizo poner en el piso y una soga al cuello, para no decir que no se llevaba nada, dar esa lección. Y lo sucedió Alfonso el Sabio. Esta fue otra gran revolución educativa que tuvo España, que tenemos que ver con los antecedentes, ¿no? Vimos un rey y un sabio, ¿no? Recaredo y San Isidoro. Ahora, 600 años después, otro gran rey y otro sabio rey. Voy a ir rápido con esto, no voy a parar en su vida, sino directamente en su obra. Peleó guerras y ganó, fue el conquistador de Murcia, de Jaén, fundó los... también es muy importante de San Fernando la construcción de la flota española, la flota que dio vuelta al mundo y que descubrió América. Fue una orden de San Fernando para conquistar Sevilla. Y entrar por el Guadalquivir. Ahí con unos vascos armó la flota, y después los más grandes astilleros de Europa los hizo Alfonso el Sabio. Ahí nació la Armada. Aunque había en los libros de San Isidoro instrucciones de cómo debía hacerse un barco. En la última etapa de su vida, Alfonso el Sabio tuvo que afrontar diversos fracasos. Por eso dicen: estudiando el cielo y siguiendo el curso de las estrellas, perdió la tierra, porque él era el real heredero del imperio alemán. Su madre, Beatriz de Suabia, la esposa de San Fernando, era de familia alemana y le correspondía el imperio, pero el Papa eligió a Habsburgo, y eligió bien el Papa. Pero le llevaría 400 años más a España conseguir tener un emperador, no hasta Carlos V. ¿Por qué eligió bien? Porque murió el heredero, que era muy bueno, de Alfonso el Sabio, que había preparado un ejército para invadir África. ¿Dónde terminaba la operación? Terminaba en Jerusalén. Había que recuperar toda la fachada marítima del imperio cristiano por todo el norte de África, y culminaba en Jerusalén. Después hubo varios intentos en Argel, en Orán, en Marruecos, a través de los siglos, ¿no? Pero el descubrimiento de América desvió la cruzada hacia América. Ahora, si no se hubiera descubierto América, el continente hispánico hubiera sido África. Y ahí habría que estudiar. Raimundo Lulio preparó todo eso. Muy bien, veamos la actividad cultural, que es la que nos interesa. Las 7 partidas. Cierta culminación había. El Fuero Real de Castilla, las tablas alfonsíes, que son astronómicas, la historia de España, la grande y general historia, el lapidario, que era la mineralogía, las cántigas de Santa María, canciones líricas en galaico portugués. También se estaba haciendo
el imperio portugués, que es galaico-portugués, naciendo del reducto del norte y recuperándolo de los musulmanes. Hasta el Tajo llegaba, había llegado el Islam en su época de apogeo. Y después Fátima, por ejemplo, es un nombre musulmán de la localidad de Fátima. Y acá se fundaba sobre el gallego el culto mariano. Ese movimiento mariano termina en Fátima. El libro de los juegos sobre temas lúdicos, ajedrez, dados, tablas. El juego es muy importante para la educación. Y a nosotros nos han cambiado los juegos por los juegos ingleses. Los juegos eran estos que enseñaban los reyes, etc. Por ejemplo, el fútbol es un juego para la clase baja, donde deben aprender la disciplina y la división en 2 partidos. El tenis es un juego para educar la clase media, es una especie de esgrima. Y el box es una esgrima con puño. Lo que quieren educar ahí es la intuición. El rugby es un juego para cierto nivel de la clase dirigente, que está hecho con las faltas del fútbol, para dejar bien claro que la palabra del padre, o sea, del jefe, es la ley, y que el rey no está debajo de la ley, que está encima, está debajo de Dios. Eso es lo que lo limita, el orden moral objetivo, pero no un mecanismo que lo transforma en un engranaje de los que cultivan un sistema abstracto. Entonces, ¿no? Como nos pasó ahora, se recuerda a los de Malvinas. Bueno, ustedes juegan al fútbol y creían que estaban preservados en la norte, no en la zona de exclusión con el Belgrano, pero yo juego al rugby, ¿no? Y yo puedo agarrar la pelota con la mano. ¿Ven? Un típico hecho. Está hecho eso, para no perder el control de la situación e imponer la norma cuando se les va el asunto de las manos. Bueno, y los deportes de los aristócratas eran la equitación. Estamos en el jockey, hagamos un homenaje a la idea esta del caballo, ¿no? El caballero. El montañismo, la náutica. Y el montañismo es la descripción de la parte científica, la construcción de la... Pero eso lo veremos otro día. El saber de astrología. Acá está el desarrollo de la lengua hispánica. Esto fue una gran cosa y tenemos que demorarnos un poquito. ¿Qué ocurría? ¿Cómo fueron haciendo el idioma español? Tomaron el latín vulgar. Todos esos 4 siglos de la Edad Media Latina los hemos olvidado, ni se enseña ni se aprende. Y estos otros también. Pero ahí el latín vulgar pasa a ser lengua oficial de Castilla por orden de San Fernando, y él, un hijo obediente, cumple la orden, y viene la gran avalancha de los libros árabes, que eran las traducciones de Aristóteles, una revolución científica de primer nivel, que ya lo había hecho San Isidoro, pero lo habían perdido ellos, pero no los árabes, porque las escuelas mozárabes seguían funcionando en territorio del califato de Córdoba y de Sevilla. Así que no estaban tan lejos tampoco. Pero estos venían de Edesa, eran traducciones del griego al arameo, de los cristianos de Edesa, digamos de los libaneses, o de los siriacos, ¿no? En arameo, y del arameo al árabe, porque el árabe deriva del arameo como el castellano del latín. Entonces llegaban a España y ahí Alfonso el Sabio ordenaba las traducciones y las dirigía, y se sentaban a sus pies, de un lado los sabios árabes y judíos, y de otro los frailes que sabían latín. Los dos sabían el castellano vulgar. Entonces los árabes iban leyendo en árabe, pero diciéndolo en castellano, ¿no? Iban traduciendo simultáneamente del árabe al castellano, y los otros lo oían en castellano pero lo escribían en latín.
pero al mismo tiempo se iba enriqueciendo el castellano por todos los libros científicos. Ahora es la mejor lengua del mundo. Por ejemplo, el nomenclador médico tiene 55.000 palabras. 5.000 son latinas, 50.000 son griegas. Los médicos hablan en griego, aunque no lo sepan. Pero, por ejemplo, un estudiante español que tiene 3.000 lenguas, 3.000 palabras, un mojado de estos que cruzan el Río Grande, tiene 3.000 palabras en la cabeza de la lengua de Cervantes. Ese, si consigue llegar a la universidad, está en mejor condiciones que un chico común norteamericano de origen anglosajón que sabe 600 palabras. Del Pato Donald. Por ejemplo, nosotros decimos biblioteca, ahí dice librería, library, pero entiende. Y en el inglés científico es griego y latín. Las conjunciones, los monosílabos son ingleses, pero ustedes tomen de un libro de medicina inglés o de ingeniería y las palabras las entienden todo porque saben castellano, porque sabemos. ¿Se entiende? Entonces la orden era una lengua para unir muchas lenguas, una lengua católica en la concepción, universal. ¿Cómo se hacía? Tomar el latín vulgar. Y el culto también. Entonces tengo dos palabras. Por ejemplo, mesa y misa. Pero en lugar de, en vulgar solo, servía para los dos. En latín solo, servía para los dos. En cambio ahora es mucho más rico porque tengo dos conceptos distintos. Botica y bodega. Tábula y tabla. Ahora, había más, por ejemplo, que incorporar palabras del árabe, porque era para unir todas las lenguas. Entonces agregamos un fonema que, por ejemplo, en italiano no existe, la J, para incorporar palabras del árabe y del hebreo, ¿no? Aljibe, alhaja, son el 25% de las palabras españolas son de origen árabe. Entonces, ¿qué tenemos? La árabe y la latina, por ejemplo, aceite, árabe, y óleo, latín. Pero el óleo es una pintura al óleo, por ejemplo, y el aceite es el comestible. Entonces, así consiguieron duplicar, triplicar la cantidad de palabras. Y pusieron el orden en la sintaxis, que tenga un orden lógico, ¿no? No el hiperbatón romano, sino sujeto. El que escribe así, por ejemplo, es Hugo Guas, Martínez Zubiría. Siguió escribiendo así. Los demás rompieron eso porque rompieron todo lo que pudieron, ¿no? Como con el asunto de la libertad de expresión, pero es sujeto primero, después predicado. Dentro del predicado primero el verbo, después el objeto directo y después el indirecto, para ir ordenando la mente. Y después las circunstancias, ¿no? El sustantivo es el orden de la esencia, el verbo es el orden de la existencia. Pasar de las ideas a la acción es como la encarnación del verbo. Repite la idea. ¿Se entiende? Ahí está el rey Alfonso con el sabio traduciendo. ¿Qué hizo también? Las escuelas generales de latín y de árabe. La escuela de Murcia. Por ejemplo, Asín Palacios, el gran sabio español, que era el asesor de Franco en los temas árabes. Bueno, con los mejores arabistas son los españoles. Los ingleses saben mucho y los franceses también, pero los que captan el alma son los de España. Desde esa época se están estudiando. En el Escorial, el rey Felipe II guarda 2.000 libros en árabe. Ordenó guardar. Es mentira eso que lo destruyeron los libros con granada. Destruyeron algunos libros de magia negra, pero no los libros científicos, los guardaron en el Escorial. Y si hubiera seguido la revolución del álgebra en Granada y todo eso, la revolución industrial hubiera sido en España, que eso era lo que querían los reyes. Bueno, es interesante ver eso. Pues Asín Palacios consiguió que la última cruzada la peleen los musulmanes. ¿Por qué?
pelearon del lado de Franco, a pesar de que tener guerra y muertos durante 20 años de las guerras de Marruecos. Hay que saber ver todas estas cuestiones históricas, ¿no es cierto? El ángel de la hispanidad y el carácter de la lengua española. Hemos señalado que el espíritu de una nación se expresa en su lengua y que hay una relación entre nación y nacimiento. Por tanto, una relación misteriosa entre lengua y fecundidad. Ha llegado el momento de considerar el ángel de la hispanidad y el espíritu de la lengua española. El ángel de España tiene una fiesta, que es el 1 de octubre, fruto de las iniciativas del padre Domingo Sol, ¿no? Es decir, ¿dónde está el espíritu de una nación? En su lengua. Y eso muestra cuál es nuestra nación, que es la hispanidad. Eso es, el siglo de oro lo llevó a su punto culminante. Por eso nacieron 20 naciones de ahí. Es un concepto distinto de patria. Patria es la tierra de los padres, es lo que se recibe en herencia. Nación hace referencia a nacimiento, a los hijos. La nación tiene como sentido el proyecto hacia adelante, ¿no? Y hay esta relación, pero no la podemos explicar hoy, entre el idioma y la fecundidad. Pero la pérdida de la fecundidad en España es la pérdida del castellano también. Los árabes lo tienen también, es ese secreto, y están en una explosión demográfica tremenda. Una lengua para unir muchas lenguas. Cuando la reina católica recibe al obispo de Ávila, el obispo de Ávila todavía ya había zarpado los barcos de Colón y todavía no habían llegado a América, pero ya habían zarpado. Y el obispo le entrega la gramática de Nebrija, la primera gramática en castellano, porque la de Isidoro era latina. Y le dice: Majestad, la lengua siempre fue compañera del imperio. Hoy hablarían de sistema y código, ¿no? Bueno. Él mismo explica esta bella... Por ejemplo, ¿de dónde sacaba el modelo Alfonso el Sabio? De la corte celestial, el libro de los ángeles, por ejemplo. Veamos lo que dice el Mester de Clerecía. En esta romería habemos un buen prado, en que trove repaire tot hombre cansado, la Virgen gloriosa, madre del buen criado, del cual otro ninguno igual no fue trovado. Los 4 fuentes claras que en el prado manaban, los 4 evangelios, eso significaba. Que a los evangelistas, 4 que lo dictaban, cuando los escribían, con ella se fablaban. Cuanto escriben ellos, ella lo enmendaba. Eso era bien firme, lo que ella laudaba. Parece que el riego todo de ella manaba, cuanto menos de ella, nada nos guiaba. Es la escuela de traductores de Toledo, pero vista como arquetipo en el cielo. La Virgen corrigiendo los 4 evangelios, los evangelistas preguntándole sobre la infancia y sobre lo que no sabían, que eran los traductores. Él corregía, el rey sabio, por ejemplo, decían el libro de la 8ª esfera, y decía ponga 8ª, porque de 8 en castellano es 8ª, no 8ª. 8ª es un latinismo, estaba haciendo una nueva, y así iba corrigiendo y haciendo el castellano. Y eso fue seguido por todo el pueblo. Fue tomado como una empresa común por la aristocracia, fue tomado por el clero y fue tomado por, fíjense por ejemplo los diálogos entre Cervantes y Sancho, ahí está, ¿no? Cada vez que Cervantes da un mal paso, el otro lo acribilla con refranes. Los refranes que eran las moralejas que quedaban del mister de clerecía, de la enseñanza en la puerta de la iglesia. Bueno, tal era el modelo celeste de la corte terrestre de Alfonso X el Sabio y su escuela de traductores de Toledo. Así como la Virgen María, ya lo dije esto. Bien, acá no sé si esto se verá bien, si no me paro, es toda la jerarquía vista
desde los órdenes angélicos, que la explicaremos otro día, no se asusten. Bueno, continuemos. Esto es todo para desarrollar un tema de la jerarquía en educación, pero ahora vamos a ver un texto literario y con eso terminamos. Una breve poesía de Fray Luis León, pleno siglo de oro. Pero vamos a ver todas estas raíces si las podemos encontrar. La explicación de un texto literario requiere en primer lugar referirlo al contexto, por lo cual hay que ubicarlo en el conjunto de la obra del autor y de su lugar y época. Luego señalar el sentido que tiene el texto, que es la intención del autor al escribirlo. Hay que explicar la organización interna y los posibles rasgos relevantes de estructura. Y tercero, viene la exposición del análisis, que es la lectura, el vocabulario, etc. Y acá viene el orden de la inteligencia, que era el tema de hoy, que era la parte que estaba entre la gramática, que era la oración, el sujeto, el predicado, las sílabas, y el discurso completo. Primer paso, inventio, esto está en San Isidoro, que es encontrar algo, buscar en la Biblia, en Cicerón, en Virgilio, un tema, como por ejemplo buscamos un tema de tesis doctoral. Segundo, dispositio, eso que se buscó, ordenarlo en partes, es el momento más difícil. Tercero, elocutio, la redacción final y las galas literarias. 4, memoratio, había que saberlo de memoria. Si usted no sabe, ¿no?, y lee las cosas, ¿cómo quiere que los demás nos acordemos si usted no se acuerda? Bueno. Y seguían a Cicerón. Y actio, representar con actos y ademanes. El escrito, una vez hecho, tenía que tener una introducción, exordio, una narratio o tesis principal, una argumentación, que era la doctrina conceptual que sostiene y desarrolla la tesis, una refutación, la peroración, que eran los ejemplos, y el epílogo. Fíjense que esta estructura mental es la estructura escolástica, académica, que sirve hasta ahora. Es la de un escrito jurídico, ¿no? Primero, suma, vengo a iniciar juicio de desalojo, ¿no? La tesis principal es que el señor no pagó y que hay que desalojarlo. La argumentación es todos los hecho y derecho. Y los ejemplos son la prueba. Y la sentencia está hecha con el mismo esquema. Pero también el teorema matemático, hipótesis, tesis, demostración y conclusión, ¿no? Acá quedó ordenada la mente de Occidente para siempre. Ahora, también en la poesía, que es libre y falta de normas, según ahora, mucho más lindas son las que son ordenadas, porque la belleza es cierta relación de las partes con el todo. Vamos a ver Fray Luis de León, que es uno de los puntos máximos, ¿no? En pleno reinado de Felipe II, en el punto máximo. Bueno, era un monje agustino de Salamanca, conocido, que llegó a superior de su orden, profesor de Sagrada Escritura, gran lector de su tiempo, uno de los sabios máximos, y llegó a definidor de la orden. Ya saben que la definición era el punto máximo de los doctores. Tuvo un proceso que él mismo se presentó, porque lo acusaban de hebraísta. Es mentira que se perseguía a los que estudiaban hebreo, sino que a los que decían herejía en castellano o en hebreo. Pero él mismo se presentó a la Inquisición y salió libre, porque había una calumnia, entonces él se defendió de esa calumnia. En 1576 se dictó la sentencia de inculpabilidad de Fray Luis y es declarado libre, y Salamanca lo recibió triunfalmente. Fueron a buscarlo con antorchas. Y al día siguiente lo fue a escuchar el propio rey, a ver lo que iba a decir. Y es cuando dijo las famosas palabras, como decíamos ayer. Los principales acontecimientos, las guerras de España y Francia, el saqueo de Roma. El saqueo de Roma nos interesan bastante a nosotros,
porque don Pedro Mendoza se enriqueció con el saqueo de Roma. Es decir, Buenos Aires no se hubiera... ¿De dónde armó las 17 naves don Pedro de Mendoza? Bueno. Después tuvo que indemnizar con los techos de oro de Santa María la Mayor, Felipe II, como dicen, pero son dorados nomás, no crean. Sublevación de los moriscos granadinos, que esto hubiera producido, fíjense, 1567, 1570. Los moriscos granadinos, ¿por qué se sublevaban? Porque venía la flota turca, la de que se frenó en Lepanto, que la frenó España. Ellos iban a sublevarse para hacer una cabecera de puente. La anexión de Portugal, la Armada Invencible. Vamos a ver la Oda Noche Serena ahora, brevemente, y lo que queremos ver es el orden intelectual en esta oda. Se trata de una oda dedicada a don Diego Olarte, llamada también Noche Serena, que es: el espectáculo estrellado es figura e imagen de la paz eterna. Es uno de los temas favoritos de la filosofía neoplatónica. Contemplando el cielo, el alma se eleva a la paz verdadera. Las fuentes de esta oda las encontramos en el Salmo 18. En el cielo se manifiesta la belleza de Dios. También en Fray Luis de Granada y en la propia obra de Fray Luis de León, en su famoso libro Los Nombres de Cristo, cuando habla de Rey de Dios y Príncipe de la Paz. El asunto ha sido tratado por la tradición y ahora se rehace. La idea está en el dolce stil nuovo. La belleza del amado transforma el amante. Uno se vuelve semejante a aquel que contempla. ¿No? Es como un espejo. Si uno contempla a Dios, se deifica, la teosis. Y el amante y el amado se van influyendo mutuamente. En algunos matrimonios de esos buenos que duran 50 años son muy parecidos muchas veces el hombre y la mujer, incluso físicamente, en los rasgos y todo. Está también repetido en la Oda a la música. Fray Luis se mueve en un mundo coherente de ideas. La estructura externa está formada por 16 estrofas de 5 versos llamadas liras, que son una estancia breve. La estructura interna sigue el esquema retórico: exordio, argumentatio, la doctrina, peroratio, ejemplo, conclusión, que es retomar la tesis del principio, ¿no? Por todo lo dicho, le pido que se declare el desalojo de fulano. El petitorio, que tiene que ser igual al primer pedido. Es la conclusión. La estructura interna es puesta de manifiesto por los rasgos relevantes de estructura, que son las intervenciones del autor que salen del hilo narrativo. Bueno, voy a leer la poesía nomás, sin la descripción esa que estaba también, pero después veremos cómo se algo a acercar el análisis del texto en alguna futura reunión, a los que les interese. Exordio. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, cielo, suelo, los dos mundos, sobrenatural y el natural, como el del Conde Orgaz. El amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente, despiden larga vena los ojos hechos fuente, olarte y digo al fin con voz doliente: morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, ¿qué desventura la tiene en esta cárcel baja oscura? Ahora viene la argumentación. Ahí está planteado el tema, el exordio, ¿no? Si está el cielo, ¿por qué seguimos atados a la tierra? ¿Qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra el bien fingido? El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo vueltas dando, las horas del vivir le van hurtando. Oh, despertad mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombras y de engaño?
¡Ay, levantad los ojos a aquesta celestial y eterna esfera! Burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo comparado con este gran trasunto do vive mejorado lo que es, lo que será y lo que ha pasado. Este es el mundo de Ptolomeo, el mundo recuperado por el Renacimiento, que él lo va a usar tranquilamente aludiendo a todo lo pagano en lo fenoménico, ¿no? Pero manteniendo el plano superior. Es decir, acá vamos a ver el Renacimiento, que es esto, Marte, Júpiter, Saturno, la descripción del cielo. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción concorde tan iguales, la luna como mueve la plateada rueda y va en pos de ella la luz del saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. La luna, el cielo de la luna, el primer cielo. Luego viene el de Mercurio, el de Venus, el del Sol, el de Marte y el de Saturno. Después vienen las estrellas fijas más arriba y más allá viene el verdadero amor, no Venus. La luna. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el Júpiter benigno de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. Rodeas en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro, y tras él la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. Y ahora viene el resumen. ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira, y rompe lo que encierra el alma y estos bienes la destierra? Aquí vive el contento, viene el epílogo, que es el empirio. Aquí reina la paz, aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado, Cristo, ¿no? De glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura, aquí se muestra toda y resplandece, clarísima luz pura, que jamás anochece, eterna primavera aquí florece. Oh campos verdaderos, oh prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Bueno, es decir, él es un hombre del siglo de oro y le está diciendo, yo como ustedes sé todo el paganismo, Júpiter, Saturno, todos los cielos eso, pero más allá de eso, de este mundo fenoménico para el cual acepto todo este tesoro del Renacimiento, que acá es florecimiento porque estudiamos astronomía desde hace siglos, está el amor sagrado sobre todo ello. Y mantengo los dos planos, cielo, suelo. Pero incorporo toda la riqueza del nacimiento. Esta es, entonces, espero haber podido cumplir los objetivos de hoy, que eran el orden de la inteligencia, la próxima es el orden de la voluntad en la conquista de América, en la decisión del mejor rey de España, que fue una reina. Bueno, muchas gracias.